Esta noche nos adentramos en un tema que creo que es muy bonito, como es la astrología. Vamos a hablar de la astrología, de sus fundamentos, de sus características, de su mitología y, por supuesto, que haremos alguna predicción también para este nuevo año. Vamos a hablar de todo esto y en la mente de todos está presente, pues, en la vida común, como es preguntar sobre nuestros signos astrológicos a los medios de comunicación y consultar ese devenir que nos va a acontecer o que nos pueda acontecer para bien o para mal en el mes concreto o en el año en concreto que uno quiera saber, como es ahora que estamos al principio de año. Vamos a hablarlo todo eso con Josep Díaz Parera. Él es astrólogo, aparte de que es psicólogo, y es conocido como Darshan, y con él vamos a adentrarnos en este mundo fascinante de la astrología. Defensores acérrimos, curiosos o detractores. A nadie resulta indiferente la astrología. Unos se acercan a ella para estudiarla y profundizar no solo en su historia y evolución, sino también en cómo lo que puebla ese infinito universo que nos cobija influye en todo lo que atañe a nuestra vida, a nuestro proceder y a nuestro destino, y también en todo lo que rodea al ser humano aquí en la Tierra. Otros, en aras de la ciencia, definen a la astrología como una patraña propia de alucinados y embaucadores. Otros se acercan a ella simplemente para quedarse con lo anecdótico, con los horóscopos de revista y las predicciones hechas a pluma. Pero lo cierto es que la astrología es un saber ancestral que ha llegado hasta nuestros días a través de distintas civilizaciones y de cuyos conocimientos encontramos vestigios en los 5 continentes. Porque aunque distantes en las tierras, el cielo era el techo bajo el que habitaban todos, y todos, acuciados por las mismas necesidades, llegaron a conclusiones semejantes. El conocimiento de la astrología se pierde en la noche de los tiempos, en los albores de la humanidad, cuando nuestros primitivos ancestros, al mirar al cielo, descubrieron que lo que pasaba allá arriba en ese firmamento poblado de infinitos puntitos luminosos tenía consecuencias aquí abajo. Aprendieron que la salida de la luna indicaba que había que descansar y dormir, y que el sol, esa extraña y poderosa luminosidad que desprende calor, indicaba que había que reemprender la lucha cotidiana para sobrevivir. Aprendieron el significado y la importancia de los ciclos lunares y las estaciones, y de esta forma supieron cuándo tenían que sembrar y cuándo tenían que recolectar, cuándo podían estar a la intemperie y cuándo debían guarecerse, cuánto tiempo permanecería una criatura humana o animal en el vientre materno. Vieron con asombro el influjo de la luna sobre las mareas, el poder del sol para calentar con mesura o quemar de forma inclemente, la generosidad de las nubes que desde el cielo regalaban el agua para que fructificara la tierra y la vida. Poco a poco, nuestros ancestros aprendieron que todo el universo tenía su correspondencia y que todo guardaba un sutil equilibrio, tal vez frágil, que ni la ciencia ortodoxa es capaz de explicar. La astrología tampoco puede explicarlo todo, pero por mucho que dudemos, no podemos considerar algo baladí a un conocimiento tan antiguo del que emanó la astronomía y el estudio del universo. Si nuestros primitivos ancestros no hubiesen mirado al cielo en un intento de comprenderlo y comprender lo que allí ocurría, seguramente no hubiésemos descubierto muchas de las leyes de la física que hoy nos parecen simples y de sentido común. No tenemos textos escritos de lo que pensaban aquellos primeros seres humanos acerca de lo que veían en la infinita cúpula celeste. Que lo estuviésemos sería maravilloso, claro, pero eso significaría que el tiempo, la prehistoria y la historia no son lo que creemos. Faltaba mucho para que la escritura diera fe de este saber ancestral, pero a falta de ello tenemos petroglifos, dibujos y pinturas en piedras, huesos y paredes de cuevas, amén de monumentos megalíticos construidos según la posición de los astros, que hablan por sí solos y nos dan fe de los estudios astrológicos. En todas las civilizaciones el ser humano ha erigido enigmáticas construcciones que, además de otras funciones como enterramientos o templos de oración a sus divinidades, se nos antojan observatorios astrológicos y astronómicos, como las pirámides de Egipto o las de Teotihuacán en Ciudad de México.
Pensemos también en otros vestigios como las huellas de Nazca y Machu Picchu en Perú o Stonehenge. Cuando la astrología se convierte en un oficio, muchos son los reyes y gentes principales que tienen a su servicio astrólogos para que les ayuden a tomar decisiones cuando no son ellos mismos quienes, además de mandatarios, desempeñan el oficio de astrólogos, como el rey castellano Alfonso X el Sabio, a través de la Escuela de Traductores de Toledo. Pero no fue el único. Muchos soberanos fomentaban esta disciplina, patrocinando estudios y traducciones de obras de otras civilizaciones para intercambiar y difundir saberes. Párese a contemplar las vidrieras, los frescos de las bóvedas y paredes o las esculturas de fachadas y portadas de muchas iglesias y catedrales medievales. Verá representado el horóscopo con las mismas figuras que puede ver dibujadas en cualquier revista o libro de astrología actualmente. Sorprendente, ¿verdad? En templos cristianos, figuras paganas. Figuras que más que religiosas parecen algo mundano, algo que a muchos les parecerían más lúdicas que sacras. Incluso se podría pensar que es una burla, que alguien nos ha querido gastar una broma poniendo entre esculturas antiquísimas figuras que parecen actuales. Figuras del horóscopo rodeando en muchos casos a Cristo. Pues no, no es una broma. Y son tan antiguas como las mismas paredes de las iglesias y catedrales que las sustentan. Es la misma iconografía que encontramos en construcciones de finales de la antigüedad, solo que entonces se esculpían para acompañar las figuras de los dioses Mitra, Fanes o Ayun, que se mostraban enmarcadas con los 12 signos del horóscopo en un círculo. Su mensaje era: el Dios es el Señor eterno, que propicia el movimiento circular del mundo, que todo se repite. El cristianismo primitivo adoptó esta iconografía. Por eso también se puede ver en iglesias paleocristianas. Pero a medida que el cristianismo se afianza, se intenta borrar los símbolos paganos y el culto a sus divinidades. Por ello, en muchos casos esos símbolos se ocultan bajo pinturas o nuevas construcciones, pero en otros casos simplemente se les imprime otro significado adaptándolo a la nueva doctrina. Así, en el cristianismo se suele representar a Cristo identificándolo con el sol, y a ambos lados a los 12 apóstoles, identificando a cada uno con un signo del horóscopo. Esta escena astrológica también se representa a veces en un círculo o rueda del tiempo, pero el mensaje es distinto al del paganismo. El tiempo no es cíclico, sino lineal. Se mueve solo hacia adelante, camina hacia la llegada del fin del mundo, del fin de los tiempos y la segunda venida de Cristo. Así que, como hemos dicho, la misma iconografía, distinto significado e interpretación. Y por supuesto, nada nuevo, así que no les sorprenda la representación del horóscopo. La astrología se enseñó durante mucho tiempo en las universidades. Sin embargo, su enseñanza fue decayendo a medida que la ciencia y la física, más concretamente, fueron imponiendo una nueva concepción del mundo. Mientras Antonia Prada nos dedicaba estas palabras introductorias al tema de hoy de la astrología, yo me acordaba de varias cosas. Una de ellas es que, fíjate tú, Antonia, el Vaticano afirma que los horóscopos y las artes adivinatorias son contrarios a la moral. Y precisamente en esto que has comentado tú, pues está presente que los horóscopos están en muchas de los pórticos de las Mm. catedrales precisamente y de iglesias, ¿no? Y Pues tal, en el monasterio de Ripoll, en Girona, por ejemplo, esa portada tan bonita, que además está protegida por un cristal, parece que no queda bien, bueno, hay que todo hacerlo. sea por la protección del arte, está el horóscopo, es a modo de ejemplo, ¿no? Y luego me acordaba de también que hicimos un viaje a Salamanca y también has comentado tú las universidades y está presente también un cielo, una preciosidad, que no es exactamente la historia, si tú la recuerdas la comentas ahora y si no la dejamos para otro día, una bóveda enorme, una preciosidad, es una joya que se puede ver de todo un cielo con los horóscopos.
Bueno, Salamanca, por supuesto, es un museo al aire libre y quien vaya verá, hará todo un descubrimiento, ¿no? En cuanto pasa el puente romano sobre, sí, el puente romano sobre el río Tormes, se introduce en el espectáculo del casco antiguo salmantino y verá que en la plaza, delante de la catedral, se encontrará con un montón de gente con la boca abierta mirando y dice: "¿Qué pasa aquí?". Claro, es normal, mirando a la catedral, pero a la portada de la catedral, que es todo un poema de hermoso. Sí, pero es el cielo, esta bóveda, ¿dónde está La vo concreta? a eso iba. Bueno, aparte de todo eso y muchos otros monumentos que se pueden ver en Salamanca, que en su día hablaremos, pues lo que te referías del cielo de Salamanca, es una pintura que en su día cometió el maestro Fernando Gallego. Su formación era flamenca, digamos, estaba Inmerso. influido por la pintura flamenca, pero supo adaptarla muy bien al gusto castellano. Entonces, lo que hizo fue una pintura de una bóveda celeste con las constelaciones, signos, constelaciones, el sol, siguiendo la iconografía del Poeticon Astronomicon. Probablemente una de las hipótesis dicen que, bueno, dicen que estaría inspirada en estaría el cielo de Salamanca así tal como lo pintó, pero bueno, él pintó esta pintura, valga la Ujú. redundancia, inspirándose en la cátedra de astrología que hacía poco, concretamente en 1460, se había inaugurado en la Universidad de Salamanca. Decíamos antes que la astrología se enseñaba en las universidades, pues esto es un claro ejemplo de no solo de la enseñanza en las universidades, sino del interés que tenían pintores y artistas por la astrología, por el cielo, ¿no? Fíjate tú, para que luego vengan y nos digan que la astrología no es la precursora de la astronomía, pero bueno, también se estudiaba en universidades, ¿no? Bueno, y decir que hasta el emplazamiento actual, pues esta pintura sufrió varios avatares. De hecho, en el lugar donde estaba, sufrió un derrumbe, se tapó, se reconstruyó la zona donde estaba y posteriormente, bueno, quedó, como digo, tapada, y se redescubrió en 1901. Y hoy podemos contemplar una réplica en el Museo del Palacio Episcopal. Ujú. Bueno, todo esto da para muchos temas. Ya sabéis que a mí me cogéis el hilo y tal vez tengamos que hacer un programa dedicado a Salamanca, a sus misterios y a sus curiosidades también, y a su historia. Así que lo dejo ahí planteado. El cielo de Salamanca es como Vale la se pena. llama esta pintura. El cielo de Salamanca. Vamos a introducirnos con Josep Díaz en lo que él opina sobre la astrología. Pues Dime. nosotros, como habíamos dicho, Josep Díaz es licenciado en psicología, también es maestro de Reiki y astrólogo, por supuesto. Si no fuera astrólogo, el motivo de hoy, que es la astrología, pues Correcto. sería inútil. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, aquí estamos. Y yo le voy a contar una cosa a los oyentes también. Es de los míos. O yo soy de los suyos o nosotros somos de nosotros mismos, porque a los dos nos gusta. Él, como buen licenciado en psicología, la ciencia y la psicología, evidentemente, y también la otra vertiente del viajero cuántico, la parapsicología, el esoterismo, el hermetismo, el ocultismo. A los dos nos gustan. Por cierto, Josep, tenemos pendiente algunas cosas de parapsicología, acuérdate. Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Nos conocemos desde hace años, desde hace ya unos años, incluso hemos tenido la oportunidad de hacer alguna cosita juntos, y con él vamos a hablar de astrología. Y la astrología es muy amplia, y como digo, en el viajero cuántico, que lleva relativamente poco tiempo en antena, lo que suelo decir es que algún tema se queda corto y algún tema tendremos que irlo repitiendo y avanzando poco a poco. Pero
Como muestra, vamos a hablar de la astrología. ¿Y por dónde quieres empezar, Josep? ¿Qué es la astrología Pues para ti? por donde tú me digas. O sea, a ver, yo la astrología la definiría como una ciencia, aunque le pese, digamos, a mucha gente. Es Ujú, una ciencia con unos principios muy básicos. Se basa en la estadística y se basa en la astronomía. En función de una serie de posiciones astrales, los astrólogos lo que hacemos es interpretar cómo es una persona, ¿no? En la astrología, por ejemplo, personal. ujú. Luego, si habláramos de la astrología mundana, pues también podemos predecir, digamos, determinados hechos en función de determinados aspectos que suceden en el cielo. Yo creo que el primer astrólogo, entre comillas, fue Hermes Trismegisto, con su principio, como es arriba es abajo, ¿no? Yo creo que eso es el principio. Yo a todos mis alumnos de astrología les digo, primero leer el Kybalión, primero leer las enseñanzas de Hermes Trismegisto, porque allí es la base, ¿no? La base filosófica en que se basa la astrología. Bueno, Y has bueno, dicho lo del Kybalión, que evidentemente es una cosa súper importante, no solo en la astrología, sino en más cosas. Yo, sin embargo, le digo a mis alumnos que que hago al revés. No quiero que empiecen por el Kybalión. Lo dejo para un ah, poquito más adelante, porque, claro, las enseñanzas del Kybalión son muy claro. potentes y a lo mejor hay que versarse en alguna otra cosa antes de llegar a eso, porque por mucho que uno intente explicar la profundidad que tienen las leyes del Kybalión, claro, muchas veces requieren de más conocimientos, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo voy muy a saco. Como ves, mis alumnos ya. En el momento que alguien se apunta a astrología es porque debe tener ya una filosofía de vida diferente, yo creo. Es- Una es- filosofía a nivel de creencias, ¿eh? Mira, precisamente tú lo sabes bien, la astrología es una de las cosas que a mí se me resisten. Mira que conocemos los dos temas, pero la astrología es una cosa, no sé si por aquello de las matemáticas o por qué, porque además tengo la otra vertiente de numerología que se me da bastante bien, creo yo, pero la astrología es una cosa que no puedo, chico. Bueno, yo te diría que tú que eres un experto en numerología, vamos, la astrología seguro que se te daba bien. En el momento que te pongas, seguro que se te da bien. Está con nosotros Antonia Prada también, que ha hecho la presentación del principio, y si se quiere unir a comentar algo, porque pues me hacía señas, algo te quiere decir. Buenas noches, Josep. Buenas noches, que vaya bien. Am, Dime. Habláis de Hermes Trismegisto, un sabio de la antigüedad, y, y habláis de la astrología en la antigüedad, la importancia que tuvo. ¿Cuándo dejó realmente de tener esa gran importancia que tuvo en la antigüedad? Quizá en aras de la ciencia, Sí. quizá en que, bueno, las nuevas corrientes científicas, bueno, quisieron descartarla, dejaron de considerarla válida. ¿En qué momento, más o menos, dejó de tener aquella gran importancia que tuvo, la astrología en el pasado, cuando los reyes, cuando los mandatarios, consultaban a los astrólogos el devenir de los acontecimientos, y cuando algunos reyes y algunos mandatarios, ellos mismos eran astrólogos y tenían Sí. aparatos de mediciones y de observación del firmamento? Yo creo que ha sido un proceso en el cual se ha desvinculado a la astrología de la ciencia, ¿no? En un principio tienes toda la razón, todos los reyes, y yo creo que aún actualmente existen muchos mandatarios Mm. que siguen teniendo su astrólogo. Eso Seguramente dicen esto no lo algunos comentan. astrólogos, desde luego. Sí, 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 sí. Hombre, yo mismo no voy a decir evidentemente nombres, pero yo sé a mí me ha venido gente famosilla, gente políticos incluso, Ujú. que he tenido políticos en mis consultas, ¿no? Entonces, ostras, de alguna manera, la astrología ha seguido un proceso en el cual ha ido perdiendo, no diré importancia, pero sí, de Fuerza. alguna manera, protagonismo. Ujú. También, de alguna manera, protagonismo. Entonces, yo creo que un primer momento, o el momento básico, es cuando en el siglo XVIII, XIX, con la revolución industrial, pues ahí la ciencia, los principios científicos, ¿no? Pues empiezan a ser más importantes, ¿no? Ahí, claro, la astrología no es que no se pueda demostrar, porque al principio
claro que se puede demostrar ciertos aspectos. Cuando alguien hace una predicción y esa predicción se cumple, pues bueno, pues eso es una demostración de que esto tiene sentido. Pero no desde el punto de vista científico, donde se requiere algo empírico, ¿no? Es decir, ¿por qué Saturno está influyendo sobre una persona? Pues eso a nivel físico, a nivel de la física, no, eso no tiene explicación, ¿vale? El único planeta que tendría cierta explicación a nivel físico sería la Luna, Claro. La Luna sí que influye físicamente en las mareas. Entonces, ahí es donde pienso que con esa revolución científica y que parece que no se termina nunca, pues bueno, la astrología pierde ahí bastantes enteros, ¿no? Yo, de todos modos, sigo reclamando ciencia, que se considere ciencia a la astrología. Pero si los científicos aceptan que la Luna influye en nosotros, que influye en las mareas, que influye en una serie de circunstancias aquí en la Tierra, ¿por qué se niegan a aceptar que los demás planetas influyan? Bueno, porque eso no les entra, digamos, un poco en sus principios de empíricos. La Ujú. Luna está más cerca, y por tanto tiene es evidente que tiene una atracción y ejerce unas fuerzas, digamos, sobre las mareas, sobre el mar, sobre el agua. Sí, Sabemos que el ser humano, él tiene un alto porcentaje de agua en su constitución, ¿no? En cambio, ya planetas más lejanos dicen que esa influencia ya no existe. Yo entiendo que además que es cierto, es decir, no podríamos rebatirle esto a un físico, pero es que la influencia astrológica no es física, ¿eh? Estaríamos hablando en todo caso, de física cuántica. La mm, astrología es una ciencia cuántica totalmente. ujú, Y ahí, evidentemente, pues todos formamos parte de un universo y ya sabemos que lo que dice la física cuántica, que si rompes un trozo de pan y ese trozo de pan lo divides en 3 partes o en 4 partes, y esas 4 partes si tú ejerces una influencia sobre una de esas partes, las otras 3 partes también están recibiendo esa influencia a diferente nivel, pero Sí, están molecular. exacto, exacto. Entonces, eso es difícil de entender, digamos, para ciertos científicos, ¿no? sin embargo, podríamos decir que, desde el punto de vista astrológico, pues el humor con el que nos levantamos cada día, el proceder cotidiano, la forma en que nos relacionamos, eso sí que tiene que ver con lo que pasa allá arriba, ¿no? Totalmente, Según la astrología. Claro. totalmente de acuerdo. Sí, sí. Además, Sí, sí, sí. físicamente, igual que habla el Kybalión, no solo las cosas se reparten, como decía ahora Josep, en átomos, ¿no? O en moléculas, de que se pueden dividir y que todas mantienen esa memoria, es aquello que decíamos de la memoria del agua, ¿vale? Sino que hay otro aspecto esencial dentro del hermetismo, que a lo mejor no contempla algunos aspectos de la ciencia, y son los famosos 3 cuerpos: físico, mental y espiritual. Y esa gravedad de los astros sí que influiría en esa gravedad de los 3 cuerpos, con lo cual algunas cosas se convierten en mentales o en espirituales, algunas de las Totalmente. influencias. Totalmente, totalmente. Además, esto me gusta que lo comentes, Aníbal, porque uno de mis talleres que imparto precisamente trata sobre eso, sobre los 3 tipos, yo le llamo los 3 tipos de energía, ¿no? La energía física, la energía mental y la energía espiritual. Y yo entiendo la mental como un paso entre la física y la espiritual, ¿no? Ujú, Y efectivamente, ahí los astros tal vez no influyan a nivel físico, pero por supuesto que influyen a nivel mental y espiritual. ujú. Eso lo tengo Y clarísimo. hablabais un poco de la antigüedad, y claro, yo a mi cabeza me vendía pues desde Alfonso X el Sabio Mm. hasta Nostradamus, hasta el propio Kepler, directamente implicado en la ciencia actual, mal que le pese a algunos. Es igual que lo mismo que la astrología, pues no hay astronomía sin astrología. Yo no lo entiendo así. Alguno me ha dicho, oye, no, 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 no tiene nada que ver. Bueno, escúchame, ¿y a ti te gustaba Kepler? Sí, sí, hombre, pues Kepler es otra cosa. Bueno, pues Kepler defendía la astrología. Bueno, bueno, la cuestión es que en algún momento se divide la astrología de todo lo demás y quedan estas 2 partes, la ciencia Sí, sí, ortodoxa y la total. astrología. Sí, sí, totalmente. Al principio,
en Babilonia, en Mesopotamia, los astrólogos y los astrónomos no se diferenciaban, es decir, era una rama del saber Ujú, y se unían, digamos, los dos tipos de saberes, ¿no? Al final, evidentemente, la astrología se nutre de la astronomía. Vamos a ujú, saber a través de las efemérides, ¿no? Las efemérides nos marcan en cada momento cómo están los astros, ¿no? ujú, Y eso implica además muchísimas coincidencias. Hay muchísimas coincidencias a nivel de historia, por ejemplo, ¿no? No sé, es decir, ya digo que es una lucha, ¿no?, que tenemos los astrólogos para reivindicar la astrología como ciencia ujú. y bueno, pero bueno, tampoco es algo que me preocupe demasiado, ¿no? Sí, explicar, quiero decir, no nos puede interesar o nos puede dar igual que cómo explicar la ley de la gravedad, pero la gravedad existe. O sea, no hay- Exacto, correcto, exacto. Al final, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Desde luego, para ser un buen astrólogo, yo creo que hay que ser un buen psicólogo, por lo menos para poder interpretar o dar esas explicaciones que dais. Bueno, yo, por ejemplo, que soy psicólogo, diré que la psicología a mí me ha ayudado también a entender la astrología o a entender determinados aspectos, ¿no? Al final, todo lo que pasa en nuestra mente tiene que ver con una serie de procesos neuronales y tiene que ver con una serie de procesos psicológicos. Em, Al final, la misma carta puesta en la ciudad de Barcelona, por ejemplo, ¿no?, o en la selva del Amazonas, entendemos que el nivel de la persona, digamos, sí que está influyendo en el resultado de esa carta, ¿no? Ujú, Em, por tanto, la psicología, el sistema nervioso de la persona es claro que influye a la hora de interpretar, a la hora que los psicólogos interpretemos, perdón, a los astrólogos interpretemos determinadas cartas. Nos hemos de poner en un contexto y el contexto es el contexto cultural de la persona que está influyendo también sobre su mente, ¿no?, ujú, sobre la mente de la persona. ujú. Ujú. ¿El zodíaco qué es, Josep? Dígame. Sí, el zodíaco está compuesto por las 12 constelaciones del zodíaco, y se basa en la elíptica, es decir, en el recorrido que hace el Sol por esas 12 constelaciones. ¿Vale? Eso Mm, sería el zodíaco. Sabemos las 12 constelaciones: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Am, por supuesto que aquí me vas a permitir que haga un ujú, inciso, porque cuántas veces hemos oído en prensa que el zodíaco está compuesto por no 12, sino 13 o incluso a veces 14 constelaciones. Am, Aquí hemos de diferenciar entre lo que es la astrología tradicional Mm. y la astrología moderna. La astrología tradicional, y bueno, y la moderna también, se basa en esas 12 constelaciones. Pero eso no quiere decir que la ciencia avanza y en ese recorrido que hace el Sol en su elíptica pueden encontrarse otras constelaciones. Naturalmente que sí. Sin embargo, em, la astrología se basa en la astrología tradicional, en la posición original de esas constelaciones. Es decir, ahora donde antes estaba Tauro, ahora ya no está Tauro. Está hay otro signo. mm. ¿Eh? Eh, Ese punto original, mm, ¿dónde lo sí, situamos? ¿En qué año? ¿Hace 2000 años? ¿Hace 1000? ¿Hace 300? podríamos decir en los principios del tiempo, porque la astrología, los orígenes de la astrología se encuentran en Mesopotamia. O sea Ujú, que nos iríamos allí seguramente, o ujú, nos iríamos incluso más atrás. ujú, ¿Vale? Pero en el fondo da lo mismo, es decir, lo que hacemos es dividir el cielo en 12 porciones. ujú, En 12 porciones iguales, bueno, en función también porque hay muchos métodos, hay muchos, existen a la hora de calcular, de hacer los cálculos, existiría el método Plácidos, el método Koch, es decir, existen varios métodos. Entonces, el método más extendido aquí en Europa es el método Plácidos, que considera las 12 divisiones del cielo, de la elíptica del Sol, en 12 divisiones iguales. ujú, ¿Vale? En 12 divisiones iguales. Entonces, bueno, digamos, en esas divisiones entrarían los 12 signos del zodíaco, pero que es verdad, no coinciden. El Tauro, digamos, de hace esos miles de años que estoy hablando, pues no coincide con
ahora con la constelación de Tauro, eso es cierto. Ujú, Pero la ujú. interpretación sí funciona. Sí, O sea, hicimos, no sé si has tenido oportunidad tú de escucharlo o no, pero hicimos no hace mucho, por Navidad, un programa dedicado, un especial de Navidad, donde hablábamos, de las cosas que hablábamos era de los Reyes Magos y cómo se guiaron por un cielo especial que había hace 2000 años, que no es el mismo que tenemos ahora, exactamente, exacto. pero por el que Sí, se guiaron para los hechos que se llevaron a cabo. Entonces, ese cielo ha variado, pero entiendo que el nexo de unión, el fundamento de cada signo, eso no ha variado. eso no varía, correcto, Ujú, eso no ujú, varía. Es decir, el signo de Tauro sigue siendo el signo de Tauro hace 2000 años y ahora, ¿no? ujú, Por así. ujú, ujú. Y se puede contemplar si hay signos mejores o peores de cara a eso. Porque No, me ha parecido oír hablar, sí, hay signos buenos y hay signos malos. Digo, no, pero ¿qué me estás contando? Todos los signos tendrán cosas buenas y malas, ¿no? correcto, correcto. Yo siempre hablo de la evolución de los signos, ¿no? El zodíaco lo hemos de contemplar como una estructura homogénea. Es decir, el signo más evolucionado, como signo, porque los signos son naturalezas. Son Ujú, naturalezas, son tipologías. ujú, Cuando decimos que un Tauro es muy tozudo, es muy constante, es muy familiar, estamos diciendo un tipo de persona. ujú, ¿Vale? Entonces, en esas tipologías, la naturaleza más evolucionada es la naturaleza de Piscis, ujú, ¿vale? Porque es el último signo, porque de alguna manera engloba a los otros 11. ¿Vale? Ahora bien, eso no quiere decir que haya Piscis, personas Piscis que sean poco evolucionadas. Al final, la evolución es una cuestión personal, depende de la persona, ujú, no del signo. ¿Vale? ujú. Entonces, yo no hablaría de signos buenos o malos. Todos tienen diferentes características y esas características las pueden usar para el bien o para el mal. ¿Vale? El Piscis, por ejemplo, que el Piscis trataría un poquito pues, la parte espiritual, sería un signo, es el signo más espiritual que existe. Em, Mal entendido un Piscis, un Piscis poco evolucionado, nos encontraríamos con el terrorista, el religioso, ¿no? El yihadista que es capaz de cometer los más atroces barbaridades, ¿no? Y estamos hablando de Piscis, de un signo totalmente espiritual. Por tanto, yo diría eso, ¿no? Que no hay signos mejores o peores, sino signos diferentes. Como dijo Freud, creo que fue Freud, el ser humano ni es bueno, no es bueno ni malo, sino contradictorio. Entonces, cada persona Exacto. y cada signo pues tiene sus sombras, sus luces, sus contradicciones, sus bondades, ¿no? Correcto, sí, 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 totalmente. Josep, yo he oído muchas veces hablar de cartas astrales, Sí, y normalmente, o lo que he entendido yo son cartas natales, que se hacen cartas del nacimiento, ¿no? De cuándo ha sí, nacido esa correcto. persona, Sí, de cómo estaba el cielo en ese momento, de cómo va a determinar su carácter. Pero ahí sí. se pueden hacer cartas astrales, digamos, cuando esa persona ya ha crecido, de un momento determinado de la vida al margen del nacimiento, o solo existen las cartas natales. Bueno, no, o sea, la carta natal es lo que nos marca, digamos, cuando nacemos. La carta Ujú, natal sería una foto del momento del nacimiento, de cómo está el cielo, ¿vale? A partir de esa carta, nosotros podemos sacar cada año, de cumpleaños a cumpleaños, lo que se llama la revolución solar. ¿Vale? ujú. Una revolución solar pues tendríamos tantas revoluciones solares como años vive una persona, Ujú, por así decirlo. Ujú, Mm, pero lo que marca, digamos, fundamentalmente la personalidad, el carácter, su potencial, el potencial afectivo, su comportamiento emocional, lo que marca todo eso a la persona es la carta natal. Es ujú. la carta natal. Luego las revoluciones solares serían pues, ¿en qué momento está la persona dentro de su carta natal? ¿Eh? De alguna manera, la carta natal nos marcaría las diferentes lecciones que hemos de pasar a lo largo de la vida. La Ujú. revolución solar nos diría, o los tránsitos, que sería otra técnica, por qué lección vamos, qué es lo que está sucediendo en ese mundo. Y es un poco una guía de cómo quizá debemos proceder en la vida, o Sí, no.
Sí, sí, yo tengo muchísimas consultas, eso es cierto. Nosotros tengo muchas consultas precisamente de eso, ¿no? De personas que a lo mejor se encuentran en un momento de su vida perdidas. Últimamente, por ejemplo, me están viniendo bastantes, vienen las madres con sus hijos adolescentes y sobre los 16, 17 años, 18, que no saben qué hacer, no saben Mm. si estudiar derecho o estudiar medicina, qué es lo que En su vienen un poco encrucijada perdidos. personal están. Sí, 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 sí. Y entonces, pues bueno, lo que intentamos o a través de la astrología es orientarlos a para no para su destino. A mí no me gusta hablar de destino. Yo no considero la astrología futurología, ni mucho menos. Pero sí, a través de los astros podemos ver el potencial de esa persona y dónde puede encajar más, su vida, digamos, y dónde puede ser más feliz, que al final, todos perseguimos un poco la felicidad, ¿no? Y te dicen Mm. esas personas a las que le has hecho la carta astral, que le has guiado un poco en, como decíamos, en esa encrucijada de la vida, en lo que tiene que estudiar, en lo que debe hacer. Luego te vienen y te dicen, pues mira, tenías razón, esto es lo que yo quería, esto es lo que. La verdad es que afortunadamente la crítica que tengo es muy positiva, pero bueno, la que tengo yo y la que tienen muchos astrólogos, ¿eh? No soy un Mm, astrólogo, especial, ni mucho menos. La mayoría de gente queda súper encantada, de esa orientación, de haber elegido ese camino, digamos. Porque yo siempre digo igual, cuando las personas siguen su carta, em, eso les sale bien, porque es lo que el universo les pide que haga. ujú, También me he encontrado a veces con personas muy alejadas de la carta. Y eso quiere decir que se han ido distanciando de su propia esencia. Es Ujú, decir, la carta astral sería la esencia de la persona. ujú, Si nosotros nos distanciamos de nosotros mismos, porque a veces la sociedad tiene estas cosas, ¿no? Sobre todo gente mayor, ellos querían una cosa y las circunstancias los han enviado muchas veces a otra. Esto me encuentro mucho, ¿no? Personas que tenían un potencial brutal al final no han podido estudiar, no han podido desarrollar todo ese potencial que tenían. Entonces, cuando alguien se distancia por los motivos que sea de la carta, claro, ahí entra en la infelicidad, entran entonces las enfermedades, son más susceptibles de poder, tener, digamos, determinadas enfermedades, etcétera, ¿no? Yo la enfermedad, por ejemplo, a nivel astrológico la considero como un alejamiento, de la esencia de la persona. ujú. Bueno, yo creo que lo que pasa también es que la astrología, igual que el tarot, igual pues la propia numerología, conllevan también distintas partes. No es solo esa parte, aunque no nos guste decirlo, de previsión o de futurología, que más o menos se pudiera hacer, sino que existe la versión terapéutica, la versión consejera, la de dar un consejo, ¿eh? Sí, sí. Sin dar la obligación de que esto te va a pasar. No, 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 claro. Es que lo que dices tú, esto te va a pasar, eso la astrología no lo trata. Es decir, no. Yo cuando alguien me dice, bueno, que cada vez me lo dicen menos, pero alguna vez, oye, quiero que me leas el futuro. Oye, no, vete al adivino, yo no leo futuros, ¿no? Yo te puedo leer la carta astral, pero eso es diferente, ¿no? No, eso no es leer. Ujú, Y sí, existe la astrología efectivamente terapéutica, que trata más pues bueno, al final todos somos susceptibles a determinadas enfermedades y yo no desligo la enfermedad de la emoción. Es decir, yo creo que claro. muchas enfermedades están ligadas a nivel emocional. Yo, por Ujú, ejemplo, en mi caso, tengo mi mujer que es diabética tipo 1 ujú, desde los 13 años, ¿no? Y en esa diabetes que tuvo, yo la relaciono mucho con unas circunstancias que tuvo cuando era niña, donde fue rechazada por un familiar cercano. Entonces, claro, ese rechazo, ¿qué produce en la persona? Que quiera endulzar su vida, que quiera endulzar la sangre. Por tanto, ahí aparece una diabetes. Pero es que esa circunstancia que en mi mujer está muy clara, la he comprobado hasta en dos personas más, en unas circunstancias muy parecidas, y las tres tienen diabetes tipo 1. ujú. Es decir, no quiero decir con esto que todo el mundo que tenga diabetes tipo 1 haya pasado por ahí, pero sí que puede ser
que haya una relación, digamos, entre esas circunstancias y determinadas enfermedades. Sí, a veces hechos determinados provocan estas enfermedades. Quizá se Claro, habla también, por ejemplo, Josep, tú lo sabrás, de la fibromialgia, que dicen, pero ¿cuándo se sí, desencadenó este dolor persistente en todas partes del cuerpo que sufren algunas personas? Sería bueno indagar en su vida, qué hecho determinó eso, qué circunstancia, sí, qué, sí, qué provocó ese desencadenamiento de ese dolor insufrible que padecen muchas personas, ¿no? sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, sí. Hablábamos de las influencias que todos podemos recibir, que todos nuestros signos pueden recibir de otros signos. Entiendo que esto también ha estado presente en la conversación que teníamos, incluso de hechos o acontecimientos ajenos a nosotros que forman parte de esa astrología de naciones o de países que también la tienen, que también la tienen. Sí, sí, Entonces, muchas veces, aunque queramos hacer o completar nuestro cielo, nuestra carta natal, no podemos porque esas influencias son más poderosas que nosotros mismos. Ahí tenemos el ejemplo de la pandemia. Es una cosa pues, con la que a priori ninguno contábamos, pero que ha ocurrido y nos ha cambiado las vidas. Entonces, claro, hay gente que tenía unas previsiones de estudiar, de hacer una serie de cosas que no pueden ser o se han retrasado, con lo cual ya serán otras. Entiendo que esto también funciona así, ¿no? sí, sí, totalmente. Yo, de todos modos, en esto hay un astrólogo de referencia en astrología mundana o en astrología, digamos, la que comentas tú, de naciones, que es Boris Christoph. Boris Christoph Ah, es un astrólogo uruguayo. Creo que te envié alguna cosa, me parece. Ahora me suena Oye, que mira, alguna me habéis enviado alguna cosa, pero que yo, esto ya hace de tiempo, yo era bastante más joven y lo fui siguiendo porque él escribió un libro, La Gran Catástrofe de 1983, que Exacto. creíamos que iba a ser una guerra mundial y que solamente fue la guerra de las Malvinas, donde los ingleses, pues, Sí, bueno, aquello pasó en las Malvinas y se terminó relativamente pronto en un mes, pero que era sí, un sí. acontecimiento que Boris Christoph había presagiado en un libro anterior, o sea, años antes, ¿no? Hablar de él, ¿no? Sí, sí, y él siempre comentaba que fue el que predijo, digamos, todo el tema del SIDA, ¿no? De la enfermedad esta, ¿no? Ujú, Y luego su última predicción, que él no pudo ver, porque la predicción la hizo bueno, fue sobre el 2015 aproximadamente, que ya empezó a hablar del año 2020, ¿no? Dice, en el ujú, 2020, ¿no? Dice, habrá una pandemia, ¿no? Además, él hablaba de pandemia claramente, de una pandemia que matará a mucha gente, ¿qué tal? Es decir, daba unas características incluso de esa pandemia, eso 5 años antes de que se produjera. ujú, Luego, incluso en una entrevista en la televisión uruguaya, porque él era uruguayo, pues efectivamente habló totalmente sobre este caso, ¿no? Y Boris Christoph murió en el 2017, por si alguien piensa que hay truco en sus vídeos, porque esto está en el YouTube, puede ver todo el mundo, ¿verdad? Sus predicciones, pues Boris Christoph murió en el 2017. O sea ujú. que, sí, no, no hace falta decir nada más, como decía. Josep, hablábamos de que, bueno, los planetas, o lo que hay ahí arriba en el universo influye en nuestra vida, en nuestro carácter. Pero cuando uno consulta una revista o consulta, bueno, un periódico, los horóscopos, muchas veces nos dicen la piedra de Capricornio es, pongo por ejemplo, Ujú, el ojo de tigre, no sé, no me acuerdo ahora cuál es. ujú, El color es el rojo o es el verde. ¿Esto tiene sentido o es simplemente un poco de quedarnos con lo ujú. anecdótico? Es anecdótico. Sí que es verdad que se les suele atribuir una serie de colores, una serie de minerales, a veces a los signos. Evidentemente, cada persona es diferente, cada carta astral, es decir, al Ujú, final recibe la influencia no de un signo, sino de todos los signos. ujú, Entonces, podríamos hablar incluso de vibraciones, ¿no? Cada carta astral es una vibración diferente, por eso hay mucha gente, y gente tan distinta dentro de los mismos signos. Podemos Ujú, encontrar un Capricornio que sea muy extrovertido y otro Capricornio que sea muy tímido. ¿Por qué? Porque tienen cartas astrales y posiciones astrales diferentes. Todo y que los dos tienen el Sol en Capricornio.
pues esto pasaría igual. Es decir, sería una anécdota y además una anécdota que podríamos, que sería muy criticable desde el punto de vista astrológico. Se habla de la importancia del ascendente de cada signo, ¿no? Sí, por ejemplo, el ascendente sería la manera como nosotros nos expresamos a los demás, diferente del sol, que el sol sería más como somos realmente, ¿vale? Por eso yo siempre digo que no hay peor pregunta que se le haga a un astrólogo que es lo típico, a ver si me adivinas el signo, ¿vale? Muchas veces lo que es claro, lo que estamos viendo muchas veces de la otra persona es la imagen y la imagen tiene que ver más con el ascendente. Digamos que si nosotros cumplimos bien nuestra carta, cada vez más expresaremos el ascendente, pero cada vez más sentiremos o estaremos en nuestra voluntad en nuestro sol. ¿Vale? Es decir, al final hemos de expresar las dos cosas de igual manera, pero la imagen seguramente será más el ascendente que no el signo solar. Y de las personas que llegan a tu consulta, Mm, supongo que la mayor parte llegan porque creen en esto de la astrología, pero sí, llegan también incrédulos que dicen, bueno, a ver qué pasa, como aquello de a ver águilas, ¿no? sí. Hombre, alguna vez ha venido gente incrédula. Am, bueno, la gente, la gente incrédula a veces queda sorprendida un poquito de la información que uno puede dar de eso, pero también me he encontrado personas que les puedes decir hasta el pie que calzas que es igual, ellos tienen clarísimo que la astrología no es verídica, ¿no? Pasa Y tú aquí le y en sacas pasa aquí y en otras materias igual, es lo mismo. me imagino. Pero yo te digo, en astrología hay de todo. La mayoría de gente que viene, evidentemente, es porque cree y porque seguramente ha tenido alguna experiencia positiva de algún otro astrólogo o de alguien que, bueno, que le ha hecho ver, ¿no? Que esto es realmente científico. Pero si no creen absolutamente en nada, ¿qué buscan, pues? Bueno, yo creo que, claro, a veces los llevan, ¿eh? A veces un poquito alguien que cree que los lleva y dice, oye, mira, que ves que este chico tal, tal, pero claro, es como si fuera, como si me pusieran a prueba a mí, ¿no? En cierto Ya, modo, es decir, claro, yo no quiero estar a prueba tampoco en este tipo de situaciones, no quiero cambiar a nadie. Si ellos no creen, pues no creen y claro. punto. Todo el que creo, que no es un tema de creer, Pero yo ¿vale? igual. Es un No tema de es un tema de búsqueda. creer. Es un Sentir. exacto, De exacto, exacto. búsqueda. Es un ¿Qué tema está buscando? Hay gente, mira, eso lo sabes tú perfectamente, igual que yo. Hay gente que nos empieza un curso y a lo mejor lo deja en un momento determinado y dice, pero ¿por qué lo ha dejado? Y te encuentras que está en otro, con otro curso que también va a dejar, que sabes que lo va a dejar porque ya lo ves, sabes la psicología de la persona. Y yo me claro. pregunto muchas veces, ¿y por qué eso? ¿Por qué no empezar y terminar las cosas? Pues porque están en una eterna búsqueda despistada, Ujú. completamente despistada, y entonces, pues claro, no completan esa búsqueda, no hacen un trabajo verdadero por terminar las cosas, plantearse qué les ha pasado, cómo se encuentran y continuar la Ujú. búsqueda. Y entonces, claro, Ujú. pero yo creo que eso es intrínseco no al signo, bueno, al signo y a la persona, ya que estamos en astrología, ¿no? Y a Sí, las sí, influencias. total, Habéis total. pasado de puntilla con una cosa, con el Mm, ascendente. ¿Puedes explicar mm. técnicamente lo que es el ascendente? Técnicamente, es el Sí, signo que está, el el signo que está cielo. en ascenso, en el cielo, exacto. Ujú, Es el signo que tenemos ya lo dice la palabra, ¿no? El ascendente, el signo que está en ascenso en el cielo en ese Justo, momento, ¿no? justo en el momento de nacer, ¿verdad? Exacto, justo en el momento de nacer, correcto, correcto. Ujú. Con lo cual Entonces, ese es un cielo es cálculo, único. sí, correcto, sí, 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 es así. Y eso va en función de la hora. Evidentemente, si nosotros dividimos el cielo perdón, el día en 24 horas, quiere decir que en cierto modo la carta también está dividida en esas 24 horas, ¿no? Ujú, Entonces, el signo que está en ascenso sería el ascendente, ujú, ¿vale? Em, que es diferente a veces bueno, casi siempre es diferente del signo solar, no tiene nada que ver con el signo solar. ujú. Ya digo, eso iría en función de la hora.
Así Ujú, como los planetas, las posiciones planetarias son más el día, nos dicen el único planeta que a veces se mueve más rápido es la Luna, ya lo sabemos, ¿no? ujú, Pero todavía así en un día pues recorre una serie de grados que no ujú, son excesivos, por ujú. así decirlo. O sea, que una persona que nazca en Barcelona y otra persona que Mm, nazca en Madrid comparten mm, a la misma hora, comparten la hora, pero no el mismo cielo. Incluso si una persona nace en Barcelona y otra mm. persona nace en Vilafranca, a pocos kilómetros de Barcelona, aun estando muy juntas, tampoco comparten exactamente el mismo cielo. O nacen en Madrid y en Torrelodones. Sí, cuanto más cerca está una población, más compartirán, evidentemente, por ejemplo, entre Barcelona y Vilafranca, pues habrían grados de diferencia, habrían muy pocos grados de diferencia. Ujú, Entre Barcelona y Madrid más, y evidentemente entre Barcelona y Nueva York el cielo no tendría nada que ver, por ejemplo, ¿no? O tendría poco que ver. ujú. Pero sí, sí, es correcto lo que dice. Ahondando un poquito más y hablando en un lenguaje más, más popular, vamos a decirlo de alguna forma, el Mm. ascendente determinaría, es decir, algunas personas son Capricornio, pero se parecen más, yo que sé, a Tauro o a Sagitario. ¿Eso lo determina, es porque tienen ese ascendente de ese signo, es lo que marca el ascendente? ¿Que una persona No, pueda ser Capricornio y se parezca más a otro signo? no, no necesariamente. Hay muchas posiciones que pueden influir en la personalidad, ¿no? Ujú, Por ejemplo, si hablamos de temas emocionales, es la posición de la luna lo que va a determinar cómo se expresa esa persona emocionalmente. ujú. El ascendente es cómo se mostraría a nivel externo, ¿eh? Ajá. Tendría que ver mucho, por ejemplo, con la imagen de la persona, con su físico, un poquito con la forma también de expresarse a nivel verbal. Es lo que exteriorizamos, ¿de acuerdo? Ujú, Otra cosa es el sol, que es como somos. ujú, Yo puedo ser, por ejemplo, tremendamente tímido, pero para esconder mi timidez me muestro tremendamente extrovertido, porque tengo un ascendente en el signo de Leo, un signo de fuego, por ejemplo, que serían más extrovertidos. Ajá. Por ejemplo, es un ejemplo. Siempre la carta, para analizar la carta, hemos de analizarlo todo. Hemos de analizar Sol y Luna, por supuesto. Hemos de analizar Mercurio, que nos daría una pista tremenda sobre los intereses de la persona, sobre su nivel intelectual, mm, sobre su potencialidad a nivel de estudios. Si vamos a Venus, nos hablará del, de su posición más, de su comportamiento más afectivo, de su comportamiento seguramente más emocional delante de los otros. Si hablamos de Marte, si vemos Marte, Marte nos dirá cómo gestiona la ira, ¿vale? ujú. ¿Cómo gestiona las acciones? Marte es acción, Marte es también energía. ¿A qué dedica esa persona más su energía? ¿En qué gasta más su energía? Y así podríamos seguir, ¿eh? Así podríamos Así seguir pues, con el todos los... signo, si lo he entendido bien, a ver, el signo sería como somos, el ascendente es como nos mostramos y como quizá nos ven los demás, ¿no? Correcto, sí, sí. Ujú. Por De- tanto, claro, cuando alguien me pregunta, volviendo a la pregunta de atrás, ¿no? Eh, Adivíname el signo. Pues te voy a adivinar seguramente el ascendente, si estás Claro, porque siguiendo. es lo que muestras. Claro. Claro. En una carta astral, en una carta natal, están presentes una de las cosas que son las casas. Mm, ¿Qué son las mm. casas? Josep. Las casas, sí, las casas nos marcarían. ¿Me permitís que empiece por el principio? Los signos serían naturalezas, Ujú, los planetas serían energías ujú, y los ámbitos donde esos planetas, esas energías se manifiestan, los ámbitos serían las casas. Las ujú, casas son 12 divisiones que van en función de la hora, donde la primera casa comenzaría en el ascendente. Es decir, la casa 1 sería el ascendente. La casa 2 también vendría marcado todo esto, todas las casas, por la hora de nacimiento, ¿eh? No por el día y el lugar, sino por la hora. Entonces, la casa 2 marcaría las posesiones y el dinero, la casa 3 el pensamiento, los hermanos también y hermanas, la casa 4 la familia, la casa 5 tendría que ver con la creatividad, con el ocio y también con los hijos, la casa 6 trabajo y salud, casa 7 pareja, casa 8 casa de transformación y regeneración,
tendría que ver con la muerte, con el sexo y con el ocultismo. Sería nuestra casa, Aníbal. La casa 9 lo digo por el ocultismo, no por el sexo. La casa 9 sería la de las creencias y digamos, de los viajes también. La casa 10 de proyección social, la casa 11 de las relaciones de amistad y la casa 12 sería la más compleja de todas porque es la psique, aquello que sabemos que está pero no lo vemos. Ujú. Y dentro de las cartas natales, de las cartas astrales, que tú ya las divides en esa partición que teníamos del propio zodíaco dentro del fielo de cada uno, no quiero caer en la historia de decir que haya cartas astrales mejores que otras, pero se ven también las influencias negativas o las grandes presiones que una persona va a tener o las grandes influencias o se determina alguna cosa sobre otra. Sí, sí, sí. En la carta astral se puede ver mucho también esas influencias, sobre todo a nivel familiar, que puede tener la persona, ¿no? A veces, y entiendo que cuesta creerlo, pero en la carta astral muchas veces hay un planeta, un planetoide, que es Quirón, que nos marca la herida que todos llevamos en algún sitio, ¿no? Todos tenemos una herida que muchas veces coincide con aquello que tropezamos una y otra vez y no sabemos muy bien por qué, ¿no? Pues esa herida normalmente se relaciona muchas veces con temas familiares, con temas, bueno, de personas que están en nuestro entorno, por así decirlo. Ujú, Y sí que podemos analizar, sí que podemos dar consejos para que esa persona pueda trabajar esa herida de una manera más fructífera. ¿Hay cartas mejores y peores? Bueno, yo diría que hay cartas donde las lecciones son más duras, pero todo depende de cómo la persona afronta esas condiciones, sí, ¿no? Que sí. se le van a presentar. Alguien puede tener una vida muy problemática, pero saberla llevar muy bien, y alguien puede hacer un gigante de una tontería. Correcto, es decir, yo me encuentro a veces, sí que me he encontrado, por ejemplo, con cartas, por ejemplo, cuando una carta, con muchos trígonos, ¿no? Trígonos son las distancias que hay entre los diferentes planetas. Ujú, Cuando hay muchos trígonos estamos hablando de ángulos de 120 grados que son muy positivos. Entonces, cuando me encuentro con una carta muy positiva, efectivamente, la persona suele tener una vida, vamos a decir, sin demasiadas complicaciones. Pero también es verdad que cuando hay pocas cuadraturas, es decir, pocas tensiones y todo parece ir muy bien, son aquel tipo de personas, para que me entendáis, oh, se me ha roto una uña, qué desgracia, por favor, tal. Claro, y eso pues tampoco es bueno para la persona, en cierto modo, ¿no? Porque cualquier cosita que le pase en la vida, pues le será complicado. ujú. No sé si tenías por ahí una carta astral para que la podamos mostrar o no. ¿La tienes a mano? Si no, luego me dejas la foto y la ponemos. No, pondré la mía, lo digo porque esto es muy privado, entonces no quiero que luego tener denuncias, ¿vale? Entonces pondré la mía. Esto de la protección de datos hay que tener mucho cuidado. Ay, espera, que esto, ¿cómo lo Bueno, hago? pero se puede poner, Antonia, se puede poner la de Nostradamus, se puede poner, yo qué sé, Bueno, pero la de que no nos venga a Nostradamus ya pedir, está muy que no mal. nos venga a pedir derechos de esto. Sí, De autor, ¿no? la vemos ahora. A ver, voy a buscar la mía, que aquí en el programa. A ver, vale, esta es mi carta. Ajá. Esta Bueno, es mi carta. ¿cómo No lo sé si tienes? queréis que la- ¿Cómo lo tienes, amigo? ¿Eh? ¿Cómo lo tienes, amigo? Bueno, yo me considero una persona afortunada, es decir, mi carta no es especialmente lesiva, todo y que sí que ha habido algo que se ha manifestado, el Sol, Luna y Mercurio, ¿no? Ujú, Aquí en la casa 12, como veis, esta conjunción, esta triple conjunción en el cielo, en mi casa 12, ha hecho que precisamente yo no me conociera hasta pasado bastante tiempo. ajá, Para que nos entendamos, tú sabes mi historia mejor, Aníbal, pero yo estoy en este mundillo desde los 40 años. ujú, Desde la astrología llevo desde los 14.
Entonces, ¿qué hice desde los 14 a los 40? Aparte de estudiar y sacarme una carrera y un máster y no sé cuántas cosas más, ¿vale? Hacer de psicólogo de recursos humanos. Es decir, muy alejado de lo que mi carta me estaba pidiendo. Entonces, podríamos decir que yo no estuve en mi esencia durante mucho tiempo, pero a los 40 años, justo a los 40, entré en crisis gracias a Plutón, en unos trígonos de Plutón, que a nivel de tránsito me cambiaron la perspectiva, y en esa crisis personal interna yo dejé la empresa donde trabajaba para dedicarme a este maravilloso mundo de la astrología. Esa es Eso un poquito. es mucha valentía, salir de la zona de confort laboral para lanzarse un poco a la aventura, ¿eh? Sí, Eso es sí, sí, mucha además valentía. te aseguro que mi entorno más cercano no estaba, pensaba que me había vuelto loco. Claro. Porque yo estaba en una empresa bastante importante, tenía un buen salario, os aseguro que ahora no cobro ni la mitad que cobraba en ese momento, y por tanto tuve que hacer muchas renuncias para poder ser feliz. Es decir, al Eres más final feliz, claro. yo ahora mismo soy mucho más feliz que no era cuando estaba alejado de mi esencia. Igual otra persona, todo esto dirá, ostras, pero este tío está tonto, ¿no? Pues sí, cada persona tiene pues bueno, sus circunstancias que le hacen ser feliz. Y en mi caso, dedicarme a esto, pues no puedo pedir nada más. Es decir, para mí es secundario el tema económico. Bueno, hay muchas personas que cometen esta temeridad, ¿eh? Y para buscar lo que Sí, realmente le pide la vida que sean, yo siempre creo que son las personas que son más felices, aquellas que encuentran su esencia, ¿no? Que encuentran aquello que son. su camino, Ujú. claro. Hay ciertos Muy bien. paralelismos entre tu vida y la mía. Yo empecé con el tarot a los 13 años y luego ya me fui cada vez metiendo más en estos aspectos de la parapsicología. Lo que yo tuve, a lo mejor tuve la suerte de que prácticamente todo lo que he hecho me ha gustado. Mi otro mundo es la publicidad, lo conoces tú, pero realmente me sentí más realizado pues a partir de los 30 años cuando empecé a dar cursos a enseñar, Ujú. que era lo que quería. Y entonces, claro, eso es otra motivación distinta, que es lo que creo que aquí te pase. Pero no se trata de hablar de tu vida o la mía, sino que piensen las personas que están en la red en este momento, que siempre se está a tiempo para Sí, cambiar y sí, siempre se está a tiempo para mejorar o para adquirir conocimiento, ¿no? y tanto, y tanto. Yo creo que yo esto lo aconsejo siempre, siempre que alguien duda un poquito entre... Claro, evidentemente luego hay que pagar facturas, eso está claro, y hay que hacerlo de una manera cerebral. Es decir, yo el paso este no lo hice de un día para otro, sino que había un proyecto detrás, es Ujú, decir, monté un proyecto detrás. ujú. Y, y bueno, los principios siempre son duros, tú lo sabes también, Aníbal. Pero al final una de ida hacia aquello que siente, hacia aquello que es. Ujú. Y, Eh, si te parece, hay una cosa que todo el mundo de una otra manera Está esperando. está esperando. No es hablar de cada signo porque no tenemos tiempo para eso, pero sí es para que Antonia. Bueno, para que nos haga un poco, vamos a hablar de predicciones, aunque no le guste demasiado a Josep, pero ¿cómo, habéis hecho un estudio? ¿Has hecho algún estudio de cómo puede ser este año a nivel general? ¿Vamos bueno, a más tener o menos. alguna pandemia más? No, no, espero que no, espero que no. No, lo de la pandemia se fue. Mira, os comento lo que pasó en la pandemia, ¿vale? Em, pero más que nada para entender un poquito el contexto, ¿eh? Eh, sí, vamos a poner, fue en marzo de 2020. Fijar, los planetas que hay por fuera, lo digo por vosotros sí que lo estáis viendo, Mm, los planetas estos, ¿veis esta conjunción de 4 planetas que hay aquí? mm. Ujú. ¿Ves? Saturno, Plutón, Marte. Entre la casa 8 y la casa 7. Sí, bueno, en mi caso cayó aquí, ¿eh? Pero quiero decir, lo que más se interesa es el tema del cielo, cómo estaba el cielo, ¿no? Ujú, Mi carta es lo de dentro, los planetas que hay por fuera, pues había una cuádruple
conjunción Saturno, Plutón, Júpiter, Marte en Capricornio. Que a mí me cayera la casa 8, eso me afectaría de un determinado modo. Pero en general, esta cuádruple conjunción sucede muy pocas veces. Sucede cada 200 años, en fin, no te sabría ahora decir exactamente para cada cuándo, pero no es algo habitual. Y por eso, evidentemente, es algo histórico, ¿no? lo que sucedió. Ahora mismo el cielo está de forma muy diferente. ¿Vale? Ahora el cielo, digamos, está de forma muy diferente. Es decir, sí que hay una conjunción Plutón-Saturno, perdón, oye, aquí no ha cambiado el año. Ahora mismo incluso te diría que hay cierta relajación en el cielo, porque digamos que Plutón y Urano pronto estarán en trígono. Eso no será este año, pero será en los próximos años, con lo cual no es una mala predicción. Lo que sí vamos a notar mucho este año es la entrada de Plutón en Acuario. ¿Y eso qué significa? Plutón está... Sí, explico. Plutón está cada unos 20 años por signo. Por tanto, marca realmente cuando entra en un signo y cuando sale, marca realmente etapas. ¿Acuario qué es? Acuario es tecnología. Acuario es todo lo tecnológico, es informática, es todo el mundo, digamos, De la IA. ¿Perdona? De la IA, de la inteligencia artificial, está claro. De la inteligencia artificial, efectivamente. Plutón entrará el día 21, ahora mismo aún está en Capricornio, pero el día 21 entra en Acuario. Luego volverá otra vez a Capricornio. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente, dentro de muy poco, seguramente ya a finales de este mes o incluso el mes que viene y durante los próximos meses, volveremos a hablar otra vez de inteligencia artificial. Y volveremos a hablar otra vez de los peligros de la inteligencia artificial. Y no será hasta noviembre de este año que Plutón ingrese ya definitivamente en Acuario y ya no vuelva a Capricornio. Ahí seguramente es cuando aparezca algún tipo de legislación sobre la inteligencia artificial. ¿Vale? Hemos de ponerle límite, como a todas las cosas nuevas hemos de ponerles el límite. A nivel mundano, este Plutón en Acuario también puede llevar a ciertas revoluciones. Quiero aquí, ahora que hagáis un pequeño cálculo, para que veamos. Plutón tarda 248 años en dar toda la vuelta al zodíaco. 248 años. Si nosotros ponemos 2024 y restamos 248, nos va a dar un número cercano a 1789. Es decir, el último paso de Plutón en Acuario provocó la Revolución Francesa. Y eso puede pasar... Dime. Eso lo vamos a tener este año o en los próximos años. No, en los próximos años. Este año yo entiendo que no, yo entiendo que este año no se va a producir eso, aunque sí que veamos, digamos, ciertos tipos de revolución. Revoluciones supongo que siempre hay, pero revolución desde la toma de la Bastilla, revolución un poquito de la gente de abajo hacia los de arriba, eso no se ve tanto. Y eso sí que se puede producir, o podemos tener ¿cómo se llama? Un tastet, ¿no? Podemos tener algo de esto este 2024. Y puede ser en diferentes... Sí, ¿y se ven las influencias de las guerras que tenemos en viernes? Bueno, claro, lo de las guerras ahí están, ¿no? Yo te diría que el hecho de que Plutón entre en Acuario es un tanto peligroso para este tipo de guerras, sobre todo para la de Rusia y Ucrania. Ahora, claro, la más nueva, ahora parece que la de Rusia y Ucrania estén en paz, sin embargo, es una guerra que lleva muchísimo tiempo. Claro. Y ahora toda nuestra visión se basa casi en la guerra de Israel, ¿no? Con Palestina. Hamas. Sí, con Palestina y tal. Entonces, aquí hemos de llevar muchísimo cuidado porque Plutón en Acuario también, Plutón al final es el planeta de la muerte. Por tanto, esas nuevas tecnologías, ya no me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, sino por ejemplo a la energía nuclear,
ahora se podrían poner en movimiento. Es decir, la amenaza nuclear seguro va a volver a los telediarios de las principales cadenas, ¿vale? No quiere decir que se utilice, yo soy de los que creo que no se va a utilizar, pero con Plutón en Acuario hay que ir con más cuidado que nunca. Un Plutón en Capricornio, no. Capricornio frena, Capricornio es de tierra, Acuario es de aire, por tanto el peligro está en el aire. Ya digo, Parece año. no quiero ahora ser agorero, pero ni llevar malfario, ni mucho menos. Yo sigo pensando que no se va a utilizar la energía nuclear, pero con Plutón en Acuario hemos de tener mucho cuidado porque algún accidente nuclear es posible que sí suceda. Ajá. Accidente, no algo que premeditado de algún loco que diga, pues le doy al botón y ya está. O accidente Bueno, provocado. Accidente o provocado. accidente provoca, exacto. Yo no lo descartaría. Es decir, así como en Capricornio estábamos a años luz, ahora Plutón entrará en Acuario y mientras Plutón esté en Acuario, volveremos a oír inteligencia artificial, sí, no, tal, las ventajas y desventajas, pero también, digamos, el discurso nuclear, a lo mejor por los países que menos nos esperamos, porque Acuario es un signo, que no es difícil de predecir. ¿Vale? Así como Acuario busca el cambio, busca lo diferente. Por tanto, igual esa retórica nuclear aparece por Corea, Ya. por otro frente, ¿no? Ujú. Bueno, dice el refrán que año bisiesto, año siniestro. Este 2024 es bisiesto, como lo fue el 2020. Sí. Esperemos entonces que, a pesar de esos inputs que has dicho que pueden afectarnos, no sea demasiado siniestro, ¿no, Josep? Efectivamente. En líneas Lo que sí, generales. sí. Y además, yo también creo que Acuario también es libertad, Acuario también rige un poquito estos principios, digamos, pues eso, de libertad. Ujú. Y, y por tanto, en cierto modo, todo ese poder, digamos, que está oculto y que maneja Sí, eh, los hilos, ciertos todos los aspectos, hilos. todos los hilos, ¿verdad? Desde estar oculto, ahora todo eso puede aparecer, ¿no? Todo eso puede terminar, ¿eh? Se pueden descubrir, digamos, muchas cosas que estaban ocultas. Hay dos predicciones que sí que puedo hacer para este año, a riesgo de equivocarme, pero las voy a hacer con vuestro permiso. A partir de mayo, Júpiter entra en el signo de Géminis. Ajá. ¿Vale? Júpiter entra en Géminis. Eso podría, lo digo porque Tauro, tanto Urano como Júpiter en Tauro, lo que han hecho es un control de la economía brutal a través de los tipos de interés. Ya. ¿Vale? La subida de tipos de interés la hemos de responsabilizar a Urano, pero también a Júpiter. El hecho de que Júpiter entre en Géminis, yo creo que ahí puede darse un poco ya por acabado el aumento de tipos de interés e incluso puede haber que empiecen a bajar. Ahí soy bastante optimista. ¿Y la Y otra? yo creo que eso es una buena noticia, digamos, para la gente que tenemos hipoteca. ¿Vale? La otra es algo que está sucediendo en Cataluña. Curiosamente, el tema La inmigración, bueno, del procés, del bueno, segundo procés. el tema del procés sucedió en un momento en que Urano y Júpiter estaban en oposición. ¿Vale? Júpiter estaba en oposición a Urano. Además, eso se dio en ese momento. Urano representa los dos planetas tienen que ver con leyes, los dos planetas son normativos, pero Urano es la normativa para romperse, es decir, la normativa más moderna, y Júpiter es la más tradicional. Y ahora que se está hablando de amnistía, curiosamente, va a haber en el cielo una conjunción en abril de Urano-Júpiter. Es decir, el procés empieza con la oposición, pero en cierto modo termina con este Urano-Júpiter. Es curioso. ¿Pero Es eso es curioso. bueno o es malo? ¿O Bueno, para quién es bueno, para quién es malo? exacto. No es que sea bueno o malo. Es decir, al final, hombre, para la gente que está implicada en el proceso será bueno y para los que piensan que han de recibir castigo, pues será malo.
pero creo que la amnistía va a ser un hecho y que va a suceder así, simplemente. No es que sea algo bueno, Bueno, ¿vale? si En tiene que ser general, así, al menos que traiga la paz, ¿no? sí, La paz sí, yo, social. exacto, exacto. Yo de entrada creo que estos primeros meses van a ser muy saturninos, de Saturno, la influencia de Saturno aquí en el signo de Piscis. Ujú. Saturno siempre implica orden, siempre implica, y realmente en el signo de Piscis se encuentra incómodo. Por tanto, habrá un cierto desorden. Ese desorden que ahora parece haber por muchos lados va a seguir existiendo. Luego, ya para el siguiente año, cuando Saturno entre en Aries, es como si se inicie un nuevo proceso, ¿no? Ese orden es un nuevo orden, en cierto modo es un nuevo orden. Sí que la ciencia puede avanzar mucho, puede avanzar muchísimo en los próximos años, también en este 2024. La vida, no diré eterna, pero sí el prolongar la vida va a ser un objetivo que se va a ver en los próximos años y también va a empezarse a hablar en este 2024, porque precisamente Plutón en Acuario es eso, es quiero alargar la vida, quiero a través de la tecnología, a través de los descubrimientos, lograr un poco pues vivir muchos más años de los que vivimos. Esto implicará, digamos, todo una serie de discusiones filosóficas sobre hasta qué punto queremos vivir más y de qué manera. Claro, porque si Y, vivimos mucho más, pero vivimos mal, por ejemplo, ¿no? Y no solamente eso, sino también si somos muchos, si hay un crecimiento demográfico, ¿tenemos recursos suficientes para ese crecimiento demográfico? Pues no, probablemente no. Entonces, Todo es una cuestión de tiempo, ¿eh? sí, O sea, y todo es una cosa de tiempo. Y al final nos estamos dirigiendo hacia la era de Acuario y la era de Acuario va a ser totalmente diferente a la era de Piscis, en la que estamos. Yo soy de los astrólogos que creo que aún no hemos entrado en la era de Acuario, pero que ya estamos poniendo los primeros, los primeros pasos, ¿no? Estamos dando los primeros pasos para dirigirnos hacia ahí, ¿no? Y con este Plutón en Acuario, pues vamos a acelerar ese proceso, ¿no? Eso seguro. bueno, yo a los signos, a Piscis y a Acuario, que son agua, yo les pido una cosa, que nos traigan agua. Yo que Sí, soy, que me he convertido en urbanita, pero mis orígenes son campesinos, tengo las dos vertientes, agua para los campos y agua para las ciudades, para poder beber, que no haya sequías, y que no se produzcan guerras del agua porque tal como está el clima, quizá las próximas guerras sean por el agua potable. sí, sí. bueno, yo voy Pero, a pedir. Sí, di, Josep. no, iba a comentar que a nivel de clima, es que se ha dicho todo, pero es que astrológicamente también tiene explicación, ¿no? Es decir, el tema de la sequía es muy claro de que el cambio climático es una realidad. Ujú. Y a nivel astrológico, no, las predicciones aquí no son muy, muy, muy halagüeñas. Es decir, eh, Ya, creo que además que cuando aparezca la lluvia lo puede hacer de forma excesiva. ya. Ujú. Bueno, os voy a emplazar a los dos. Veo que estáis en una amigable charla aquí en la red. El tiempo es el tiempo. Vamos a pararlo aquí. Yo me he divertido mucho. Creo que las Yo personas que también, yo están también. en la red también lo hemos pasado muy bien. Yo creo, Josep Díaz, que has convertido esto en una masterclass de, Bueno, no sé. de astrología, explicándonos todos esos secretillos. Y como había dicho al principio, tenemos que hacer más programas. Tenemos que volver, si te parece bien, a comentar Sí, otras sí, cosas de la astrología, de otros aspectos que seguro que han quedado mucho, incluso recoger preguntas de las personas que nos hagan para trasladártelas y hay que despedir. perfecto. Y tú estás en la red, ¿verdad? Yo sé cómo puede contactar la gente contigo. Bueno, a ver, si queréis doy mi teléfono, no tengo ningún problema. ¿Puedo darlo? Tú mismo. ¿Te parece, Aníbal? Sí, vale, vale. No, no. Estás en la red como Darshan, ¿no? ¿Me parece o no?
Sí, estoy en la red como Darshan57. Darshan es la marca comercial, por así decirlo. Entonces podéis contactar conmigo en el 625-389771. Ujú. 625-389771, que es mi teléfono, y a WhatsApp. Estoy en Instagram también, por Darshan57. Y bueno, y por el Facebook también podéis encontrarme por Darshan. O sea Sí, que, sí. Ya saben que las personas que nos están escuchando ya saben que nos seguimos mutuamente. Estás en el Viajero Cuántico y nosotros estamos contigo, ¿no? muy bien, Pues, muy bien. pues Pues nada, me ha Josep, encantado. No digo que me ha encantado estar con vosotros, que lo sepáis también. y que los astros te acompañen. Igualmente, igualmente. Hasta luego, amigo, Adiós, adiós. compañero, que vaya bien. Nos Que vaya vemos. bien. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del Viajero Cuántico. Gracias a todos por estar ahí.